Somos del pueblo, Heider. Somos del pueblo. El profesor por naturaleza es del pueblo. Por esencia, el profesor es del pueblo. Natalie, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Totalmente. Muy bien. Ahora sí se puede ver la presentación. ¿Sí se puede ver ya? Sí, profesor. Profesor, Sí, claro. ya se puede ver, mi profe. Excelente. Excelente, amigos. Ahora sí. Entonces, puesto que ya se puede ver, iniciemos. Jóvenes, la semana pasada hablamos de literatura y definitivamente la literatura es fantástica, conmueve, emociona, apasiona. El día de hoy vamos a hablar de algo un poco más seco, un poco más, más suelo, algo no tan romántico tal vez, pero necesariamente importante para el curso, ¿de acuerdo? Signos de puntuación y mayúsculas. El día de hoy todo es normativa, así que vamos a intentar hacer la normativa de la manera más llevadera, ¿de acuerdo? Ahí está. Listo. Vamos a hablar de signos de puntuación y de su empleo, por supuesto, y de las mayúsculas, ¿de acuerdo? Las mayúsculas que siempre son, de todas maneras, parte del reto cuando redactamos, ¿de acuerdo? No sé la experiencia de ustedes, pero en el caso mío, durante mi época de secundaria, las chicas eran un poco, por decirlo de alguna manera elegante, eran un poco agresivas en todo caso con los muchachos que escribían cartitas, ¿sí? Secundaria mandaban cartitas amistosas, más o menos como de una especie de fans enamorado, más o menos a las chicas. Y había algunas chicas pues que recibían con cariño esas cartitas, pero habían varias también que eran muy duras con los muchachos y sobre todo con su ortografía. Pero mira este tipo, mira, este es una bestia con V y con Z, mira, más o menos. Y pues su redacción tenía varias debilidades. Así que esas debilidades definitivamente tenemos que haberlas ya superado y en todo caso el curso pretende de alguna manera apuntalar eso. Porque cuando ustedes lleguen a facultad, que va a ser pronto, cuando lleguen a facultad, van a redactar informes, van a redactar monografías, van a redactar documentos y los signos de puntuación y las mayúsculas van a ser una constante que le va a ustedes en todo caso presentar su documento de una manera elegante, bien elaborada, bien escrita, ¿de acuerdo? Vamos entonces. Primero que nada, quedemos claros en que los signos de puntuación no pueden romper la línea discursiva del texto, ¿de acuerdo? No pueden quebrarla. Si ustedes ven que un signo de puntuación hace conflicto porque quiebra, separa una parte de la otra cuando deben estar juntas, entonces ese signo no está bien puesto, ¿de acuerdo? Y aquí va justamente la razón para el caso de esta explicación, ¿de acuerdo? Estos signos tienen la función de delimitar las unidades de discurso, o sea, establecen los límites de la unidad de discurso, no pueden quebrarlo, definitivamente no, ¿no? Para facilitar la correcta interpretación de los textos y ofrecer ciertas informaciones adicionales sobre el carácter de esas unidades. Así que me permite establecer los límites de las unidades discursivas, esto es de las oraciones simples o compuestas, y también me permite introducir dentro de la línea discursiva pues algún elemento adicional, una información adicional, ¿de acuerdo? A este grupo pertenece, por supuesto, pues el punto, la coma y todos los demás elementos que debemos de revisar el día de hoy, ¿de acuerdo? Esto, por supuesto, es de la RAE, de la Ortografía de la Lengua Española, del año 2010, ¿de acuerdo? Que ha sido una de sus últimas actualizaciones más importantes. Aquí están, por supuesto, por ustedes, el punto, ¿sí? Siempre indica una pausa mayor que la de la coma y que el punto y coma, ¿de acuerdo? Puede ser de tres tipos. Puede ser el punto y seguido, al interior de un párrafo, puede ser el punto y aparte para separar párrafos y puede ser el punto que da cierre a todo el discurso, ¿de acuerdo? Este punto de cierre o punto final se caracteriza porque el autor considera que no hay nada más que decirse, que se ha dicho todo lo que tenía que decirse y por ese motivo coloca ese punto. El punto y aparte es el que marca el cierre de un párrafo y el punto y seguido, decíamos, era el que separaba oraciones dentro de un mismo párrafo. Ahora bien, hay que tener en cuenta esto, ¿de acuerdo? Que por teoría de redacción sabemos que todo párrafo es monotemático. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que todo párrafo tiene un solo tema, no tiene dos, tiene un solo tema. Lo que quiere decir que si hay un punto y seguido, quiere decir que hay un tema que gobierna a estas dos proposiciones.
este punto y seguido no ha roto la temática sigue siendo la misma. Mientras que el punto y aparte ha quebrado la temática. Hay un tema 1 para un párrafo 1 y hay un tema 2 para un párrafo 2, ¿de acuerdo? Así que veamos un momento estos ejemplos para poder reconocer esto, ¿de acuerdo? Miren ustedes aquí, dice aquí para el caso del ejemplo de punto y seguido, los alumnos no llegaron a rendir sus exámenes, punto. Ellos posiblemente salgan desaprobados en el curso de lenguaje. Pregunto, ¿cuál es el tema que gobierna a todo este párrafo? El examen. Examen. El examen es el tema más general, más amplio. El tema más específico será consecuencias de no rendir un examen. Ese será si quieres, el título, si quieres, de este pequeño párrafo. El tema específico, ¿de acuerdo? El tema central es la idea. Ustedes están haciendo, por supuesto, razonamiento verbal. El tema general que gobierna, efectivamente, es el examen. En específico, para este pequeño párrafo, consecuencias del examen. Y mira, cosa interesante, es que esta idea de consecuencias del examen está dominando todo este discurso, incluso la segunda parte marcada por el punto y seguido. Pero miren acá una cosa simpática, y voy a usar acá mi lápiz, mi pluma. Ahí está, ahí tengo la pluma aquí en la mano. Ahí está, excelente. A ver. Bueno, se configura esto. Aquí, ¿de acuerdo? Ustedes se han dado cuenta de que en esta pausa de uno a otro no hay nexo, no hay conector, no hay un enlace, ¿de acuerdo? Pero sí puedo reconocer que hay una relación entre este párrafo 1, si quieres, esta proposición 1 y esta proposición 2. Esa es la idea, proposición 1 y proposición 2. Ahí está. Hay una relación. ¿Cuál es esa relación? Saber esa relación me ayudará a colocar el nexo adecuado en este vacío. Los alumnos no llegaron a rendir sus exámenes. Ellos posiblemente salgan desaprobados en el curso de lenguaje. Este párrafo 1 está funcionando como causa y este párrafo 2 está funcionando como efecto. Tú te has dado cuenta, ¿de acuerdo? Así que necesito un conector de efecto o de consecuencia. Y a eso lo llamamos, ¿a eso cómo lo llamábamos? Por lo tanto, excelente, ¿sí? En consecuencia, entonces tengo un conector consecutivo. Nota que no hay el nexo. Y por ese motivo, como no hay el nexo, hemos colocado el punto y seguido. Si hubiésemos colocado el nexo, ya no habría punto seguido. Estaría enlazado con el nexo, cuando mucho, una coma o un punto y coma. Los alumnos no llegaron a rendir sus exámenes, punto y coma, por ello posiblemente salgan desaprobados en el curso. Como he omitido el enlace, tengo que separar las dos ideas, pero como están enlazadas porque están en el mismo tema, usaré un punto y seguido. Si no estuviesen enlazadas en el mismo tema, tendría que usar un punto y aparte. Y acá miren, aquel ejemplo. El regalo que compramos no le gustó a tu tío, punto y seguido. Él estuvo muy contento por la sorpresa. ¿Cuál es el tema de todo este primer párrafo? Dígamelo, por favor. ¿El regalo? El regalo, perfecto. ¿Puedo ampliar un poco más? ¿El regalo para quién? Para mi tío. Excelente. Bueno, tu tío, ¿no? El regalo para tu tío. Excelente. Mira, ese es el tema más general. En específico, sería cómo se sintió tu tío, ¿no? ¿Sí? 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 ¿Cómo sería? Estado de ánimo de mi tío al recibir su regalo. Vamos, eso sería más específico, ¿no? Estado de ánimo de mi tío al recibir el regalo. Y mira, cosa interesante. Le hemos comprado un regalo a tu tío. Esa es la primera idea. Punto y seguido. Él estuvo muy contento por lo... Mira, dice, el regalo que compró no le agradó a tu tío. Mira el negativo. No le agradó a tu tío. Y acá él estuvo muy contento por la sorpresa. Hay una especie de contradicción, una especie de antítesis, te das cuenta, ¿cierto? Porque si no le ha agradado a tu tío, la lógica es que no esté muy contento, sino que esté muy molesto por la sorpresa. Pero no, él está muy contento.
Así que es evidente que entre la proposición 1, por esa contradicción, y la proposición 2 hay una contrariedad. Si tuviese que reemplazar este punto y seguido por un nexo, dime cuál sería. Por lo cual, Por lo cual, ese es uno de consecuencia. Y no habría Pero- lógica, ¿no? Profe. Así es. Y uno en dos palabras, si lo conoces. Uno en dos palabras. Sin embargo, Excelente, ahí está, ¿te das cuenta? Eso es. Espero, aunque, sin embargo. Excelente. Todos son conectores de contraste o, si quieres, conectores adversativos. Y hay una adversión aquí, ¿de acuerdo? Porque efectivamente, si afirmamos que no le ha agradado, la lógica me dice de que no le debe de gustar. Entonces está pasando lo contrario a la lógica. Eso lo marcamos como un nexo adverso. Si no hubiésemos puesto un punto y seguido, necesitamos colocar aquí un conector adverso con un punto y coma para el caso sin embargo. El regalo que compramos no le agradó a tu tío, punto y coma. Sin embargo, estuvo muy contento por la sorpresa. Como he omitido el nexo, entonces coloco el punto y seguido. Esa es la lógica que se maneja para el caso del punto y seguido. Las ideas que ha separado ciertamente no están vinculadas por un nexo, pero en la temática, en el contenido, si quieres, en lo profundo, sí hay relación. Y es tanta la relación que están dentro de un párrafo, porque un párrafo es monotemático, tienen un mismo tema. Sin embargo, y aquí va la cosa ahora hay aquí un punto y aparte. Ese día todos compartimos un momento inolvidable. Dijimos que en el primer párrafo el tema era el regalo de tu tío. Más específico, el estado de ánimo de tu tío al recibir el regalo. Ahí está, eso es más específico. Pero este segundo párrafo ya no tiene ese tema, es evidente. Aquí el tema no es cómo se sintió mi tío. Aquí el tema es cómo nos sentimos todos. ¿Sí? Aquí el tema cambió. Por ese motivo es que tengo que usar ahora un punto y aparte. Porque este enunciado, si lo hubiese colocado como parte de un punto y seguido, no tendría sentido en este discurso. Entonces, eso es lo que debemos tener claro. Mientras mientras construya una oración en la cual las ideas están anexadas y pueda yo usar un nexo, un conector, entonces estamos dentro de un mismo párrafo. Pero si cambio el eje discursivo, si cambio el tema, entonces debo de pasarlo a un párrafo distinto. Cuando ustedes redacten su informe, su trabajo, sus monografías, bueno, lo que se recomienda es que cada párrafo fuese un tema, ¿no? Un tema, definición. Otro tema, etimología. Otro tema, causas, ¿no? Otro párrafo, causas. Otro párrafo, consecuencias, ¿no? Más o menos de esa manera. Y se va ampliando de esa forma, ¿no? Y si necesito desdoblar, porque un tema es amplio, entonces puedo efectivamente desdoblar en un segundo párrafo, en un tercer párrafo, ¿de acuerdo? La recomendación es que los párrafos no sean muy amplios para que no cansen al lector. 7 líneas, un buen número, ideal, ¿de acuerdo? Tal vez hasta 10, pero ya más líneas se hace muy cansada la lectura. Hay autores, ¿sí?, que son definitivamente cansadísimos en el sentido de que sus párrafos son enormes. Y uno de ellos definitivamente es Gabriel García Márquez. Pues. En 100 años de soledad, un párrafo puede tomar más de una página. Un párrafo puede tomar más de una página. Y eso definitivamente pues cansa al lector. Los 2 puntos, por otro lado, bueno, se usan básicamente en 3 casos, ¿no? Fundamentalmente es cuando se pretende introducir una cita textual. Cuando se hace eso, se usan los 2 puntos para anunciar la cita textual. Y la cita textual va entrecomillado y la primera letra de la cita textual con mayúscula. ¿Sí? Esta es la idea de una cita textual. 2 puntos para el anuncio y el entrecomillado para la cita textual. Sabiendo que la cita textual es una cita en los mismos términos en que lo ha dicho la persona de quien estamos tomando la cita. En los mismos términos. No es un parafraseo, no es lo que yo creo que ha dicho, no, es exactamente las palabras que ha dicho, ¿no? Porque si digo, tu candidato dijo que
que aceptaba su error, bueno, que aceptaba su error ya no es lo que ha dicho el candidato. Eso ya es mi interpretación de lo que él ha dicho, ¿no? Ojo con ese dato, ¿no? Porque si tu candidato dijo que aceptaba su error, ya no es cita textual y no puede llevar 2 puntos, ¿sí? No puede llevar 2 puntos. Es más, una marca clásica de, digamos, del recurso que usa el profesor para generar justamente un enunciado mal escrito es usar los 2 puntos con el que, ¿no? O sea, 2 puntos y que no van juntos. Jamás, por asunto de redundancia, no van juntos, ¿sí? Otro caso, antes de una enumeración previamente anunciada. Ese dato es bueno, que esté previamente anunciada, ¿de acuerdo? Los 5 accidentes gramaticales del verbo son los siguientes. Aquí está el anuncio, ¿no? Número, persona, tiempo, modo y aspecto. Esta oración también puedo modificarla, por supuesto, ¿no? Ahí está. Los siguientes son los accidentes gramaticales del verbo. 2 puntos seguidos. Porque se ha anunciado ya previamente que se va a dar una enumeración. ¿De acuerdo? Pero si no hay anuncio y comienzo de largo, o sea, de continuo, ¿sí? Los accidentes del verbo son el número, la persona gramatical, el tiempo y el modo. Entonces ya no hay punto y 2 puntos seguidos, porque no se ha hecho el anuncio previamente, ¿sí? Hay que hacerlo básicamente cuando hay un anuncio, cuando hay una enumeración que se ha anunciado con anterioridad. Otro más también, antes de una proposición que actúa como resumen, como consecuencia o como aclaración de la que se ha mencionado antes, ¿de acuerdo? Entonces, este uso de estos 2 puntos incluso me permite cambiar los 2 puntos por un nexo, ¿sí? Por un nexo de resumen, de consecuencia o de aclaración. Aquí miren este ejemplo. La ley debe ser clara y precisa. 2 puntos seguidos. Interpretarla es corromperla. Entonces, estos 2 puntos seguidos los puedo reemplazar por un nexo, ¿sí? Porque está funcionando de alguna de estas maneras. La ley debe ser clara y precisa. Si lo veo esto como consecuencia, podría ser un conector consecutivo. Ejemplo de un conector consecutivo para este caso. Tutum, tutum. Ya que. Excelente, ¿eh? Pero ese ya que ya no es de consecuencia, esa es una de causa. La ley debe ser clara y precisa, ya que, o pues, o porque, interpretarla es corromperla. Ese es un causal. Ese es un causal. Recuerda, porque, ya que, pues, son causales, señalan causa. Así que en ese caso, esto es el efecto, esta primera parte, y la segunda parte se ha hecho causa. Pero si yo lo hago al revés y esto lo hago causa, necesariamente esto debe de ser consecuencia. La ley debe ser clara y precisa. En consecuencia, interpretarla es corromperla. La ley debe ser clara y precisa dime, por ende, Por ende, excelente. Por ende, interpretarla es corromperla. Qué bonita frase. Por ende, interpretarla es corromperla. ¿De acuerdo? Y también podemos usar una de resumen. En ese caso tendríamos que colocar un conector equivalente, un o sea, en otras palabras, dicho de otra manera. La ley debe ser clara y precisa. Voy a escribirlo esto aquí. Así. Con mi letra de oro, ahí está. O Debido que sea. también, ¿no? Perdón, dime. No, decía, debido que también se puede usar. Ese debido a que es un causal. Así que actuaría también como causa. La ley debe ser clara debido a que interpretarla es corromperla. Esto sería la causa de lo mencionado antes. Un pues, un ya que, un porque, equivalentes. Y este o sea, coma adelante y punto y coma, o coma también delante y coma posterior. Ahí va. Y separados, ¿no? La ley debe ser clara y precisa. O sea, interpretarla es corromperla. Así que esos 2 puntos me están sirviendo ¿para qué? Para introducir causa, consecuencia, resumen, me está permitiendo eso, ¿de acuerdo? Así que eso hay que tenerlo bien en mente, porque ese también es un punto que se emplea muchas veces para generar preguntas de examen. Bien, excelente.
El tema de conectores lógicos es un tema que a ustedes lo va a perseguir eternamente, no solamente para el ingreso, eternamente. Les va a perseguir en facultad, lo va a perseguir en posgrado, ¿sí? Y en tesis, olvídense. Les va a perseguir de una manera brutal ese tema. Los puntos suspensivos se usan en los siguientes casos. ¿Dónde está mi cursor? Aquí está mi cursor. Cuando se deja un enunciado incompleto para indicar suspenso. Esto se aplica mucho a la narrativa, pero sobre todo al género dramático. Sobre todo al género dramático se aplica muchísimo esto, ¿sí? Se acercó lentamente y pasó de largo. Entonces, esos puntos suspensivos marcan, para el caso del actante, marcan los vacíos que le permiten generar justamente ese suspenso, ese misterio más o menos, ¿no? Y por supuesto eso básicamente en género dramático, aunque también en narrativo. Final de las oraciones para indicar un etcétera, ¿sí? Se le cayeron sus gafas, maletas, documentos, y aquí estos 3 puntos suspensivos indican un etcétera. No puede colocarse por consiguiente estos 3 puntos suspensivos al lado de la palabra etcétera, porque habría redundancia. O es la palabra, o es la abreviatura, o es los 3 puntos suspensivos. ¿De acuerdo? Si se cita un texto, indican la parte que se omite, ¿no? Muchos años después, paréntesis, 3 puntos suspensivos, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor ha omitido intencionalmente un fragmento que debería de haber estado allí. ¿Por qué lo omitió? Porque consideró que no era relevante para su caso, para lo que quería explicar, o porque en este caso me es útil dejar esto aquí justamente para explicar el asunto. ¿De acuerdo? También hay un caso adicional en el cual se emplean los 3 puntos suspensivos, ¿de acuerdo? Y siempre son 3, ¿de acuerdo? Cuando quiero dejar un vacío, ¿sí? En medio del discurso o regularmente al final del discurso para que el lector lo pueda completar, ¿sí? Ese tipo de manejo se ha hecho muy, muy interesante. El escritor, el autor, ha comenzado a jugar con el lector. ¿Y cómo lo hace? Bueno, dejando vacíos, dejando inferencias que el lector necesariamente debe llenar para entender el discurso. Y lo llenamos casi de modo natural, ¿eh? Siempre casi de modo natural. Así que realmente la lectura termina siendo una especie de ejercicio divertido realmente, ¿no? Entonces se podría decir así, ¿no? Así, a ver, ahí está, camarón, ahí está, camarón que se duerme, ahí voy a poner duerme, ahí está, camarón que se duerme, puntos suspensivos, 3 puntitos. ¿Qué es lo que he hecho con eso? Te he obligado a ti a que completes el texto que falta aquí. Por supuesto, es una idea que yo como escritor considero que tú puedes completar, ¿de acuerdo? Considero eso. Y tú lo has completado casi inmediatamente. Casi cuando dije la palabra camarón, casi en ese mismo momento, tú lo estabas completando ya. Ya lo estabas completando. Entonces, ese es un uso muy recurrente también para el uso de los 3 puntos suspensivos. Cuando el autor deja un vacío que espera que el lector pueda completar. También hay un uso adicional muy asociado con esto, en el cual el autor, por un asunto de decoro, no completa el discurso, ¿no? No lo completa intencionalmente, porque considera de que no puede ser tal vez muy agradable, ¿no? Vete a la... Ya tú estás pensando ya sí o no. A la... puntos suspensivos. La misa. Bueno, ¿te das cuenta, sí o no? La tienda. Bueno, con M, la tienda, un poco difícil. Ahí está, ¿no? O sea, eso justamente se usa como recurso de una manera muy, muy, digamos, inteligente de parte del escritor y muchas veces también muy lúdica, ¿sí? Claro que obviamente esto va dirigido a una cultura, porque no en toda cultura podrían entender esto, ¿de acuerdo? No lo podrían entender en toda cultura. Y también, por supuesto, dependería de qué cosa, de conocer un poco el contexto del discurso.
Si el contexto es agresivo, si el contexto es de insulto, bueno, pues puedo más o menos completarlo en esos términos, ¿no? Pero si el contexto es de corte religioso, tal vez están yendo a una especie de festejo por el señor de Uruguay, qué sé yo, bueno, tal vez podría tener otra idea, más o menos, ¿no? Aunque regularmente, pues, se entiende mucho mejor en el plano, pues, un tanto más, grosero, más o menos, más chabacano, ¿no? Más chabacano. Ese es otro manejo también para los 3 puntos suspensivos. El empleo de la coma es la más versátil de todas y la que regularmente van a emplear más en el examen justamente para poder explorar su conocimiento. ¿De acuerdo? La coma, por supuesto, indica una pausa más breve que la pausa del punto y coma y que la del punto. Y tiene varios usos y recibe nombre para el caso de la didáctica justamente en función de esos usos que recibe. ¿De acuerdo? De estos usos que tenemos, por supuesto, de estos usos que tenemos, la más evidente de todas siempre es la coma enumerativa. Esta es la más evidente de todas, ¿de acuerdo? Me sirve, por supuesto, para introducir elementos de un mismo tipo y separarlos por una coma, no varios de ellos, ¿no? En este caso varias conjunciones, y, ni, o, en este caso varios sustantivos, Carlos, Sara, Carla, Ana y Sara, etcétera de cosas, ¿de acuerdo? Esa es la coma enumerativa. Y la regla me dice que cuando hay una enumeración, regularmente el último elemento de la enumeración se introduce con una conjunción. Si no hiciese eso, y si lo introdujese con una coma, ya tendría un caso de polisíndeto, ¿de acuerdo? Que también se emplea obviamente para lírica, pero se recomienda este uso. Esta es la coma enumerativa. La coma elíptica es otra coma que ya nosotros tenemos bien claro, porque tiene que ver con la elipsis, que es un tema que hemos visto la semana pasada. ¿Te acuerdas? Se omitía una palabra y en este caso la reemplazábamos por una coma para dejar el registro que algo se ha omitido. Y aquí está el ejemplo, ¿no? La vecina compró frutas, punto y coma, mi hermana, coma, verduras. Este coma, por supuesto, es compró, ¿no? Mi hermana compró verduras. Esta es una oración compuesta en la cual aparece el verbo compró 2 veces, ¿sí? Una de modo explícito en la primera proposición y otra de modo implícito en la segunda proposición. Pero aquí está, ¿no? Mi hermana compró verduras. A eso llamamos una coma elíptica. La otra coma que conocemos también y está asociada con lo que hemos visto la semana pasada es la coma hiperbática, ¿de acuerdo? Esta coma hiperbática me permite reconstruir la oración y cambiar ubicaciones de uno a otro. Habíamos dicho la semana pasada que un hipérbato surgía cuando alterábamos el orden lógico de la oración. ¿Y cuál era el orden lógico de la oración, profesor? Bueno, el orden lógico siempre es el mismo, ¿no? Sujeto, verbo y objeto. Juan compra pan. El profesor está en sala. Los alumnos estudian fervorosamente. Entonces va sujeto, verbo y objeto. Ese es el orden lógico. Cuando lo altero, entonces lo que tengo es un hipérbato, ¿no? Y aquí también ven ustedes. En el auditorio de la universidad, coma, presentaremos nuestro libro. Esta coma es una coma hiperbática. ¿Por qué? Porque lo que tengo aquí es un circunstancial de, dímelo, circunstancial de sí lo sabes. Lugar. Así es, maestro. Es un circunstancial, así es, damita, es un circunstancial del lugar. Así es, maestrita, así es. Así que todo esto realmente debería de ubicarse hacia el final de la oración, porque esto es éramos sujeto, verbo y objeto. Todo esto más o menos tiende a la idea de un objeto, un circunstancial, ¿no? Nosotros presentaremos objeto directo a nuestro libro en el auditorio de la universidad. Ese es el orden lógico y lo hemos alterado con esta comita. Ustedes también ven esto permanentemente en sus preguntas de razonamiento verbal. Todo el tiempo. Ojo con esto, vamos a ponerlo así, a ver. Vamos a ponerlo así, a modo de ejemplito aquí, ¿ya? Ahí está. Vamos a hacerlo así, ustedes están viendo esto, voy a completamente aquí, un poquitín más acá para poder hacer más evidente esto, ¿no? En su pregunta de razonamiento verbal para conectores lógicos, escuchen aquí, ¿ya?
Cuando el conector lógico, cuando la pregunta número 1, por decir, la pregunta número 1 comienza de esta manera, así, así nunca va a comenzar. Cuando comienza de la siguiente manera, así, con ese vacío, cuando comienza de esa manera, y después, así, a ver, momento. Ya. El escape, minúscula. Ahí está. A ver. Y está. Miren esta gracia aquí, a ver. Una simplecita nada más. Aquí está. Miren esta gracia. Cuando comienza de esa manera su pregunta de conectores lógicos, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que aquí debe haber un nexo. Pero una oración lógica no puede comenzar con el nexo, porque el sujeto no es un nexo. Es sujeto, verbo y objeto. Esto no puede ser un sujeto. Lo que quiere decir que aquí hay un desorden de la oración. Aquí lo que tengo es un hiperbatón. Y esta coma es una coma hiperbática. Todo esto debería trasladarse hacia el final de la oración. Y es más, hasta como recomendación para responder las preguntas de conectores lógicos se hace eso. Reconstruya la oración. Si ha encontrado la presencia de una coma hiperbática, de un hiperbatón, ordene la oración para que se le haga mucho más fácil identificar el tipo de conector. Y entonces aquí, todos lo aclamaron porque llegó tarde. No tiene sentido, ¿no? Salvo que sea un conjunto de muchachos rebeldes, ya. Todos los rebeldes del salón están reunidos y estaban sometidos por el profesor abusivo de comunicación. Pero a Juancito todos lo aclamaron. Ahora sí, porque llegó tarde. Ahí tiene sentido todavía el discurso. Ahí todavía tendría sentido el discurso para un porqué. Pero regularmente no sería un porqué. ¿Cuál sería? Propón. Aunque. Excelente. Todos lo aclamaron, aunque llegó tarde. ¿Sí? Ese sería el orden lógico. Así que cada vez que ustedes vean al inicio de la oración un conector, un nexo, un enlace, incluso la preposición al, que es un contracto, ya saben que debe haber por ahí un hiperbatón. Así, ojo cerrado, ahí hay un hiperbatón. ¿Por qué motivo? Porque no puede comenzar con enlace un sujeto. No sería lógico. El enlace enlaza con algo que ha estado antes de esto. Y la única manera de que haya algo antes de este vacío es que haya necesidad de reconstruirlo, ¿no? Ojo con eso. La numerativa, la elíptica, la coma apositiva y la coma aclarativa, ambas comas están muy ligadas, ¿de acuerdo? Esas comas me permiten introducir en la oración un inciso. ¿Recuerdas? Habíamos dicho que la puntuación no puede quebrar la oración. Debe marcar los límites de la oración. ¿Sí? Los límites. Pero en el caso de la positiva, me permite introducir un elemento que realmente no es propio de la oración. Y está en el punto que no es propio de la oración que puedo sacarlo y no pierde lógica mi discurso. A ese elemento que hemos introducido, eso es lo que llamamos. Si lo introducimos en el sujeto, será una aposición, una coma apositiva. Y si lo introducimos dentro de la oración, dentro del verbo, dentro del predicado propiamente, hablamos de una coma aclarativa. ¿De acuerdo? Miren esta coma de aposición. París, aquí está mi coma de aposición. La ciudad luz es capital de Francia. Y habíamos dicho que este elemento no es propio de la oración. Lo puedo omitir, dejo de leerlo y no pierde sentido la oración. París es capital de Francia. No perdió sentido, tiene lógica. A eso llamamos una coma apositiva. Y lo mismo pasa en el caso de la aclarativa también, solo que regularmente pues pasa más dentro del predicado. ¿Sí? Ahí está. Se usa para añadir elementos explicativos o incidentales que precisan el sentido de la oración toda. Ese delincuente, el que tiene la casaca ensangrentada, disparó a mi hijo.
Y nota que hay coma aquí, cerrando la aclaración y coma aquí. Así que puedo omitir todo esto y todavía tendré la lógica del discurso. Ese delincuente disparó a mi hijo. ¿Sí? Así que este elemento que va dando claridad respecto del elemento mencionado en este caso es el elemento aclarativo y debe estar encerrado entre comas. Se dice que cuando ese elemento está encerrado entre comas y no pertenece a la oración, realmente lo que tenemos es una especie de inciso. ¿Sí? Es un inciso. Entonces, la coma positiva y la coma aclarativa me permitiría introducir incisos dentro de la oración. No rompen la lógica de la oración, no lo quiebran. Ingresan un elemento adicional, aclarativo y demás. Otro elemento importante, otra coma importante es la coma vocativa. Esta coma vocativa es recurrente en su examen. Siempre viene esta coma vocativa, todo el tiempo, y los agarran con esta coma vocativa. Miren acá. Me dice, sirve para separar el vocativo de la frase u oración. Recuerda que la coma no puede fracturar la oración. Me permite ingresar elementos dentro de la oración o determinar los límites oracionales. Pero en este caso, separa el vocativo de la frase o de la oración. Y si separa el vocativo de la frase o de la oración y no me debe separar la coma ningún elemento de la oración, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el vocativo no es parte de la oración. ¿Sí? El vocativo no es parte de la oración. Ya, profe. ¿Y qué es el vocativo, pues, profe? Bueno, el vocativo es la segunda persona a la que se le dirige el discurso y se ha mencionado. ¿De acuerdo? Si yo menciono a alguien a quien le estoy hablando, entonces esa mención es el vocativo. ¿Sí? Aquí miren, ¿eh? Ricardo, coma, te esperaré toda la tarde, ¿no? Esta coma es una coma vocativa. Ahora, pregunto, esta es la pregunta que todo el tiempo le hacen y gran parte de los chicos caen en esta pregunta. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Yo, sujeto tácito. Excelente, maestro. Eso fue directo, categórico y a la yugular, como debe de ser, ¿de acuerdo? Así es. El sujeto es yo, tácito, ¿de acuerdo? Porque el verbo, note usted aquí, el verbo está en primera persona. Está en primera persona. ¿Sí? El verbo está en primera persona. Soy yo. ¿Sí? Pero ahora pongámoslo así, miren, ¿ah? Pongámoslo así. Pongámoslo así. A ver, vamos a ver si nuevamente lo hacemos. A ver. Así, a ver. Ricardo, coma, esperarás en la tarde. Pregunto ahora, esta oración, ¿cuál es el sujeto? Tú. Perfecto, excelente, maravilloso. Es evidente que lo tienes clarísimo, ¿de acuerdo? Ojo con esto. El sujeto no es Ricardo. La coma está separando al vocativo. Ricardo no es el sujeto, Ricardo es el vocativo. En este caso, el sujeto efectivamente es un tácito. En este caso es tú. Ese es el sujeto de la oración. Tú. ¿De acuerdo? Pero, ¿Ricardo no es el tú, profesor? No. Ricardo es la mención. Ricardo es el vocativo. En el plano profundo, por supuesto, Ricardo y tú se identifican, evidentemente, pero estamos hablando de la parte gramatical y en este caso, previamente, la parte de la relación y el uso de los signos de puntuación. En ese sentido, el vocativo siempre debe estar separado del resto de la oración. Por lo tanto, ¿sí? Antes de que llegue el maestro, por lo tanto, si yo escribiese la oración de esta manera, perdón, esperarás en la tarde, coma, Ricardo. Ricardo seguiría siendo todavía vocativo y lo tengo que separar del resto de la oración. Si lo he colocado en la parte final mi vocativo, la coma irá antes, por supuesto. Y, ahí va lo otro,
si coloco el vocativo en el centro, también deberé separarlo entre comas, ¿no? Ahí va. Esto sería esperarás. Otra vez. Ahí está. Esperarás, coma. A ver, ahí va. Ricardo, coma, en la tarde. Ahí está. Esperarás, Ricardo, en la tarde. ¿De acuerdo? Ricardo sigue siendo vocativo de la oración y por ese motivo tengo que aislarlo de la oración. ¿De acuerdo? Lo tengo que aislar de la oración. ¿Sí? ¿Eso quedó claro, me parece? Sí, profesor. Excelente. Profesor. Excelente. Y la coma que nos falta todavía es la coma adversativa. Realmente a mí, en lo personal, prefiero llamarlo coma conjuntiva. Y lo prefiero llamar coma conjuntiva porque realmente separa conjunciones dependiendo de las reglas del uso de las conjunciones. Así tenemos conjunciones adversas como pero, más, consecutivas como luego, causales como pues, un adverso más como sino y otros más. Por lo tanto, en consecuencia, es decir, en fin, por consiguiente, por último, estos elementos se van separando con comas. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, ella trabajará, pero solamente hasta la salida. Esta coma, sí, maestro. La coma hiperbática, ¿puedes explicar otra vez, por favor? Sí, no hay problema. Uso la coma hiperbática para marcar que ha habido una alteración del orden lógico. Con eso separo eso. El orden lógico es, en este caso, todos lo aclamaron, aunque llegó tarde. Así que esta coma me ha dicho que todo esto se ha movido del lugar lógico que le correspondía. Todo esto. ¿Sí? Esa coma justamente marca esto. Mira, nota que no hay enumeración. No numera nada. Nota que no hay vocativo. Es una sola coma. Así que no puede haber definitivamente ni aclaración ni puede haber aposición. No hay supresión de ningún verbo. No hay elipsis. ¿Qué es lo que dice esta coma? Esta coma me está diciendo que todo esto que ha comenzado con una conjunción realmente debe irse hacia la parte final de la oración. Se debe de reestructurar. Entonces, eso es lo que hace la coma hiperbática. Me señala que se ha alterado el orden lógico de los elementos oracionales. Eso es lo que me señala la coma hiperbática. Pero la coma conjuntiva, bueno, pues marca la adversión. Si coloco delante de pero, será una coma adversativa. Si coloco delante de luego, ya no será adversativa porque luego no es un conector adversativo, es un conector de consecuencia. Luego, por tanto, en consecuencia. Esas conjunciones, esos nexos, me demandan la presencia de una coma, ya no adversa, sino en todo caso conjuntiva, ¿no? Un concepto mucho más grande de conjunción. Aquí está otro. Llegaré en la madrugada, coma, es decir, coma, justo a la hora que sales al trabajo. ¿De acuerdo? Aunque realmente aquí debe ir un punto y coma. Delante. Aquí debe ir un punto y coma delante. Y este elemento de coma adversativa o coma conjuntiva lo vamos a ver con más detalle el día jueves, amigos, porque ya nos ganó el tiempo. Nos vemos luego, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muchas gracias por su paciencia, jóvenes. El tiempo siempre es breve para nosotros. Cierro la grabación. Nos vemos el día jueves, ¿sí? El día jueves que